Bienvenidos a esta segunda clase del curso de cálculo de edificios de hormigón armado con robot estructural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarruel y en esta clase aprenderemos los métodos de selección de objetos que podemos utilizar dentro del programa. Además veremos la creación de secciones y de apoyos, las secciones de hormigón armado, los apoyos que vienen por defecto en el programa y también cómo podemos crear nuestros apoyos para dar condiciones de vínculo a nuestras estructuras de manera personalizada. Y finalizaremos con el ejemplo de creación de diferentes vigas y de cómo podemos apreciar los resultados de un análisis estructural. Entonces, comencemos. Vamos a ver en una primera ocasión cómo se hace la selección de elementos de barra dentro del programa. Quiero indicar que dentro de Robot, cuando usted crea una barra cualquiera, por defecto se asigna un número de barra y además un número de nudo. En este caso, por ejemplo, acá tengo una barra que el programa la llama número 1 y parte del nudo número 1 al número 2. Así tenemos nosotros barra 2, barra 3, barra 4 y los diferentes nudos que de unión podemos llamar así para cada una de las barras. Entonces, vamos a ver que el programa nos muestra dos listas desplegables para selección de nudos que a medida que nosotros marquemos algún elemento, sea un nudo, se va a marcar acá, sea una barra, se va a marcar en el otro selector. Entonces, para esto vamos a movernos al programa. Y tenemos aquí creada esta estructura. En este momento la estructura está visualizándose con sus perfiles transversales, la sección del perfil. Si yo no quisiera ver la sección, en la parte inferior tenemos este botón que dice forma de las secciones. Entonces, este botón lo voy a desactivar y solamente veo la estructura idealizada. Ok. Como ven, el programa no me muestra absolutamente ninguna información. Si yo quisiera ver el número de barras, en la parte inferior, aquí tengo el número de barras. Voy a activar este botón. Observe, barra 1, barra 2, barra 3, barra 4. Esto me lo muestra con color negro. Y el primer botón dice número de nudos. Entonces me aparece en este punto los nudos de cada barra. Si la información está visualizándose muy pequeña, en la parte inferior izquierda, acá tenemos este botón que tiene aparentemente cuatro ventanitas. Este botón, si lo activamos, nos va a aparecer un cuadro de diálogo que se denomina visualizar atributos. En este cuadro, en la parte inferior, dice el tamaño del símbolo y está en valor 30. Usualmente este valor yo lo pongo en 40, es un poquito más grande. Observe que si le damos aplicar, estos valores de los números de nudos se amplían al igual que los números de barras. Bien, tenemos visible entonces los números de nudo y los números de barra. La forma más fácil de seleccionar una barra de forma gráfica podemos hacerlo con el cursor, ubicándonos encima de ella, y al seleccionar, hacer un clic, observe que me indica en el selector de barras que la barra 1 ha sido seleccionada. Yo de esta manera puedo seleccionar de forma directa. Para deseleccionar la barra tengo que hacer un clic en falso en cualquier parte de la pantalla, por ejemplo acá.
Entonces se me deselecciona y ya no me muestra más el selector de barras. También yo puedo seleccionar un nudo. Podría seleccionar desde acá. De forma muy tenue se me marca de color verde y acá me indica que está seleccionado el nudo 2. No está seleccionada ninguna barra, pero sí el nudo 2. Voy a hacer un clic en falso para deseleccionar. Ahora bien, existen otros métodos para seleccionar. Podemos hacerlo de forma gráfica a través de ventanas de selección. Para aquellos que son usuarios del AutoCAD, por ejemplo, sabemos que si hacemos una ventana de selección con clic sostenido de izquierda hacia la derecha, algo como esto, con clic sostenido, vamos a seleccionar únicamente los elementos que estén totalmente abarcados por la ventana de selección. En este caso la barra 2, si yo suelto, observe que he seleccionado la barra 2 y los nudos 2 y 3, es decir, este nudo y este porque estaban siendo abarcados por la ventana de selección. Voy a hacer un clic en falso para deseleccionar. Si yo quisiera seleccionar, por ejemplo, la barra 3, pues tendría que hacer una ventana de selección de esta forma. La barra 3 tiene que estar totalmente abarcada y el programa me va a seleccionar la barra 3, pero también los nudos 3 y 4 que fueron abarcados por la ventana de selección. Bien, voy a hacer el clic en falso. También sabemos que si la ventana de selección la hacemos de derecha a izquierda, si la ventana de selección la hacemos de derecha hacia la izquierda, basta que tope a la barra o al elemento para que éste se seleccione. Por ejemplo, acá he seleccionado únicamente la barra 3, pero ya ningún nudo. Entonces, hago un clic en falso para deseleccionar. Quiero seleccionar la barra 4 solamente, entonces marco de esta manera y esta se selecciona. Ok. Deseleccionamos entonces. Voy a activar por un momento la forma de las secciones. Otra manera que podemos utilizar nosotros para seleccionar es en el inspector de objetos. Acá nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, la barra 2. Desplegamos las barras y yo selecciono la barra 2, la barra 4, por ejemplo, la barra 3, etc. Con la tecla Control yo puedo seleccionar, con la tecla Shift yo puedo seleccionar varias barras si fuese necesario desde el inspector. Lo mismo ocurre, voy a hacer un clic en falso, lo mismo ocurre con los nudos. Puedo seleccionar el nudo 2 con la tecla Shift presionada, el nudo 3 y el nudo 4, por ejemplo. Entonces, hago un clic en falso para deseleccionar. Otra forma que puedo utilizar para seleccionar varias barras por su nombre es directamente acá en el selector de barras. Por ejemplo, supóngase que yo quiero seleccionar la barra 1 y la barra 3. Entonces yo puedo escribir, hago un clic aquí para activar el campo, escribo 1 espacio 3 y presiono Enter. Observe, se me selecciona la barra 1 y la barra 3. De la misma forma, voy a hacer un clic en falso para deseleccionar. Por ejemplo, quiero seleccionar la barra 2 espacio 4. La barra 2 y la barra 4, por lo tanto, se me van a seleccionar. Ahora bien, si yo quiero seleccionar una sucesión de barras, yo puedo usar la letra A como vínculo para dar la orden de selección a Robot. En este caso, por ejemplo, yo quiero seleccionar la barra 1, desde la barra 1 a, escribo A, la barra 3 y Enter.
observe que me selecciona desde la barra 1 hasta la barra 3. Todas las intermedias van a ser seleccionadas. Deselecciono nuevamente. Ahora voy a seleccionar, por ejemplo, desde la barra 2 a 4, Enter. Entonces me selecciona todas las barras. De esta manera yo puedo seleccionar, si tengo 100 barras, utilizando un rango de barras puedo efectuar precisamente la selección. Muy bien, vamos a volver a nuestra presentación. Pasemos ahora a la creación de secciones. Bien, para crear una sección de hormigón armado, tenemos que ingresar en el menú Estructura, Propiedades, Sección. Dentro de este cuadro de diálogo, bueno, me va a aparecer este cuadro de diálogo. El programa trae por defecto unas secciones ya predefinidas, pero que posiblemente no me sirvan en el momento porque no conocemos las características ni el material con el que se ha creado. Entonces nosotros siempre vamos a ocupar este botón que dice Nuevo, esta hojita en blanco, y nos va a aparecer el cuadro de diálogo para crear nuevas secciones. En este caso tenemos que elegir el tipo de perfil, si va a ser una viga de hormigón armado, el material de que va a estar compuesto. Tenemos que colocar, bueno, primero elegir el tipo de sección. Cuando se trata de vigas, tenemos la opción de vigas rectangulares, vigas T, vigas I o de alguna forma diferente. Si elegimos las secciones rectangulares, nosotros podemos establecer las dimensiones de la viga y colocarle un nombre e incluso un color para realizar el modelo. Bien. Entonces, vamos a volvernos a Robot y vamos a abrir un archivo, bueno, el archivo que habíamos creado en la clase anterior. Voy a darle que sí guarde los cambios aquí. Abrimos el archivo que teníamos en la clase anterior y vamos a crear las secciones. Entonces nos vamos a Estructura, Propiedades, Sección. Tenemos varios tipos de secciones acá. Si el programa trajese otras secciones que no las estoy utilizando en este archivo actual, puedo darle en este botón que dice eliminar las secciones no utilizadas. Entonces le voy a dar ahí, me dice que se van a eliminar, le digo que sí y me quedo en blanco, que no tiene ninguna sección creada el archivo actual. Ok, entonces vamos a darle nueva sección y me aparece el cuadro de diálogo de configuración de secciones. En este caso voy a elegir primeramente el tipo de perfil. Es una viga de hormigón armado. Cuando le damos viga de hormigón armado, las características de configuración cambian. El material me pone el H210, que bueno, por defecto es el material que habíamos establecido en la clase anterior. Acá tenemos la posibilidad de crear una viga rectangular, como ya dijimos, diferentes secciones, y para cada tipo de sección nos va a pedir sus propiedades geométricas. En este caso vamos a crear una viga rectangular, simplemente a efecto de realizar unos pequeños ejemplos enseguida. Si elegimos la opción de viga rectangular, nos pide dos parámetros, la base y la altura. Entonces las dimensiones nos las pide en centímetros. Vamos a decir que esta es una viga de 20 por 40 centímetros. Acá donde dice nombre vamos a colocar, siempre es recomendable colocar por lo menos una inicial, algo que identifique a la sección. Yo normalmente pongo la B
de viga y a continuación las dimensiones en centímetros. Entonces, con esta B yo sé que esta es una sección de viga con esta sección en centímetros. Opcionalmente usted puede colocarle un color a esa viga. Yo no lo voy a hacer, lo voy a dejar en automático como viene por defecto. Bien, una vez tengo creado esto, bueno, quiero indicar que también el programa permite reducir el momento de inercia si fuese necesario en alguna dimensión, o incluso hacer una sección variable. Es decir, que la viga tenga una altura en un extremo y otra altura diferente en otro extremo. No va a ser nuestro caso, no lo necesitamos este componente por ahora. Entonces estas dos opciones las dejo sin activar, le digo agregar y observe que la viga de 20 por 40 se me ha añadido en este listado. Entonces vamos a cerrar y observe que aquí yo podría tener esta sección ya disponible para realizar un modelo. Lo mismo puedo hacer en el caso de una columna de hormigón armado. Supóngase que quiero crear una sección de columna. El material va a ser H210 de la misma forma. Para columnas, RoboDestructural me permite crear rectangulares en forma de T, en forma de L y así sucesivamente varios tipos de secciones transversales. Voy a crear una viga rectangular o podemos hacer una cuadrada si usted quiere. Por ejemplo, me pide las dimensiones en centímetros, B por H. Entonces, por ejemplo, una columna de 30 por 30. Entonces vamos a poner en el nombre C 30 por 30. Como mencioné anteriormente, es bueno colocar una inicial por lo menos que me indique si es viga o si es columna el elemento que estoy creando. De la misma forma me permite el programa opcionalmente reducir los momentos de inercia. No lo voy a hacer. Simplemente le digo agregar y cerrar. Entonces, como ven, acá hemos creado una viga de 20 por 40 y aquí una columna de 30 por 30 y con sus respectivas indicaciones. De esa manera creamos nosotros las secciones transversales. Bien, voy a volver a la presentación. Una vez creadas las secciones, pasemos a los apoyos. Para realizar cualquier análisis estructural, necesitamos establecer condiciones de apoyo para la estructura. Para esto, en el menú Estructura, Apoyos, nos va a aparecer este cuadro de diálogo con diferentes tipos de apoyo. Por defecto el programa trae uno que se llama empotrado y otro que se llama rótula. El empotrado ya sabemos que restringe desplazamientos y giros y la rótula únicamente restringe desplazamientos. Si hablamos de pórticos bidimensionales, bueno, en las dos dimensiones o en las dos direcciones estaría restringido el desplazamiento, pero no así el giro. Si quisiéramos crear un nuevo tipo de apoyo, como siempre le daríamos en esta opción Nuevo, nos aparece el cuadro de diálogo y ahí vamos a configurar todo lo necesario para crear el nuevo apoyo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a volverme al RoboDestructural. Nos vamos a Estructura, Apoyos. Nos aparecen las opciones que ya habíamos mencionado, el apoyo empotrado y la rótula. Si yo hago doble clic en la opción de rótula, observe que la opción de rótula restringe, en este caso estamos hablando de un pórtico bidimensional, dirección X y dirección Z, entonces me indica que las direcciones bloqueadas son el desplazamiento en X, el desplazamiento en Z, pero está liberado
el giro, si yo cierro esto, observe lo que pasa con el empotrado. Voy a hacer doble clic en empotrado. Me dice que el apoyo empotrado tiene restringido o bloqueada el desplazamiento en X, desplazamiento en Z y el giro en la dirección Y. Obviamente esto es aplicando la regla de la mano derecha. Si nos fijamos acá, tenemos la dirección X, la dirección y perpendicular a ambos viene la dirección Z y perpendicular a ambos la dirección en Y. Si aplico la regla de la mano derecha, pues el giro será en este sentido correspondiente al empotramiento. Empotramiento obviamente en el campo bidimensional. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quisiera crear un apoyo móvil? Un apoyo que solamente restrinja la dirección Z, la dirección vertical en este caso, según este sistema, según esta convención de signos. Entonces, como no tengo el apoyo móvil creado, voy a darle en nuevo. Y aquí voy a poner el nombre móvil. En el apoyo móvil voy a desactivar la opción del desplazamiento en X y el giro, y solamente dejo bloqueado el desplazamiento en dirección Z, en la dirección vertical. Entonces voy a darle agregar. Observe que se me agrega acá a la lista este tipo de apoyo y le digo cerrar. Bien, con esto hemos creado todos los tipos de apoyo. Voy a cerrar esto y volvemos a nuestra presentación. Una vez creadas las secciones y los apoyos, vamos a hacer algunos ejemplos de vigas y cargaremos para realizar el análisis estructural y poder apreciar los resultados. Originalmente tenemos una viga, inicialmente tenemos una viga de 5 metros, apoyo fijo, para nosotros es lo que se denomina rótula, y apoyo móvil en el otro extremo. Una carga distribuida uniforme de 2 toneladas sobre metro en toda la viga. Bien, vamos a hacer este ejemplo sencillo de 5 metros. Entonces nos volvemos al programa y para crear la viga vamos a activar esta opción que dice barras. Activamos barras y aquí nos sale la opción viga de hormigón, columna de hormigón. Voy a elegir, hay varias opciones en realidad. Voy a elegir viga de hormigón y nos aparece aquí la opción de viga de 20 por 40 que está creada con material H210, que quiero indicar no se puede modificar porque esta sección ha sido creada con ese material. Bien, entonces la forma de crear esta viga va a ser la siguiente. Observe que si giramos el cursor, ampliamos el rango de visualización o el zoom de la pantalla. Entonces acá yo tengo en la parte superior la coordenada 0 para X y acá la coordenada 0 para Y. Entonces puedo ubicar el cursor en la coordenada 0, 0. Observe en la parte derecha en el cuadro de diálogo, cuando yo muevo el cursor, este dato del nudo de inicio se me va actualizando. Entonces yo voy a mover el cursor de tal manera que esta coordenada se me venga al 0, 0. Entonces acá hago el chequeo arriba y también el chequeo a la izquierda. Entonces ahí observe que me muestra la coordenada 0, 0. Entonces mi viga debe medir 5 metros. Entonces hago un primer clic
en ese punto, observe que el programa se mueve de forma progresiva en cada punto de la rejilla del espacio de trabajo. Entonces, desde 0, 0 hasta 5, 0. Quiero que observen acá la coordenada 5, 0. Entonces busco acá 5 y 0. Hago un segundo clic y mi viga ha sido creada. Bien. Voy a cerrar esto. Podemos revisar aquí. La visualización es de 0 hasta 5 metros. Entonces voy a colocar los apoyos. Para esto puedo activar desde este lugar el cuadro de diálogo de los apoyos. Entonces voy a elegir la opción de rótula y esa rótula será asignada a este pequeño nudo, al primer nudo. Observe que cuando activamos rótula, el cursor cambia de forma y me permite seleccionar un nudo para aplicar el apoyo. Voy a seleccionar el apoyo móvil, el cursor cambia de forma y me acerco al otro nudo y tenemos el apoyo de esa manera. Bien, entonces si miramos la presentación, la carga distribuida es de 2 toneladas sobre metro. Entonces, para esto debemos crear casos de carga que me permitan establecer una carga encima de la viga. Usted va a notar que en este sector los casos de carga están deshabilitados porque no hemos creado ninguno hasta el momento. Entonces, voy a activar el menú Cargas, Casos de carga. Le doy ahí y me va a aparecer varias opciones de tipos de carga. Tengo carga permanente, cargas de explotación. La carga permanente son las que se denominan cargas muertas, carga de explotación o llamadas también sobrecarga o también llamadas cargas de uso. El programa me permite crear estos casos de carga, además de cargas de viento, de nieve, carga sísmica, etc. Bien, voy a crear un primer caso de carga que lo voy a llamar peso propio. Acá, carga permanente y vamos a ponerle aquí peso propio. Opcionalmente podemos poner una etiqueta. Normalmente yo le pongo unas 2 letras, por ejemplo PP como peso propio y agregar. Entonces el primer caso de carga se llama peso propio y el siguiente caso de carga lo voy a llamar de explotación, vamos a llamar sobrecarga, que no es otra cosa que la carga de uso. Voy a poner SC como sobrecarga a esta carga de explotación. Bien, le damos a agregar. Entonces el programa nos ha creado los 2 casos de carga. Voy a cerrar este cuadro. Entonces observe, en el selector de casos tengo la opción de peso propio y la opción de sobrecarga. Bien. El programa, por defecto, cuando creamos un caso de carga permanente, el programa por defecto asigna el peso propio según la sección y el material con que nosotros hayamos creado el elemento, en este caso la viga. Ese peso propio lo va a colocar en el primer caso de carga permanente que hayamos creado. ¿Cómo podemos asegurarnos que así es? Observe que cuando nosotros creamos la carga, vamos a irnos acá a este botón que dice definir cargas. Cuando le damos en la opción definir cargas, observe que la barra se pinta de color rojo de forma automática y en la parte inferior me dice, en el caso peso propio,
está usando, dice acá, menos PZ. Cuando vemos menos PZ quiere decir que es el peso propio en dirección Z negativa, es decir, si Z va hacia arriba, pues el peso propio lo está tomando hacia abajo, por eso el valor negativo y en dirección Z. Entonces, en el caso de carga peso propio, está asignado el peso del mismo elemento por la densidad que tiene y obviamente la sección transversal. Si yo me voy a el segundo caso de carga, sobrecarga, observe que la viga no está pintada de rojo y me dice acá que en el caso sobrecarga no hay ninguna carga. Bien, en este caso de carga sobrecarga, voy a establecer la carga de 2 toneladas sobre metro, pero para esto no me sirve la opción de nudo, sino la opción de barra. Esta es una carga sobre toda la barra. Entonces, aquí tenemos varias opciones. La primera de ellas es la que voy a utilizar, que dice carga uniforme. Le damos ahí. Y me dice que la carga P debo introducirla en toneladas sobre metro. Entonces, debo indicar que va a ser en dirección Z, pero voy a colocar acá -2 porque la carga debe ir en dirección contraria, dirección hacia abajo. Estoy colocando -2 en coordenadas globales. Más adelante vamos a hablar de coordenadas globales y coordenadas locales. Vamos a ver la diferencia. Por ahora, si decimos coordenadas globales, quiere decir que estamos haciendo referencia a este sistema de coordenadas. Bien, entonces el valor será -2. Le decimos agregar y observe que el cursor ahora cambia de forma. Quiere decir que yo debo tocar el elemento al cual le voy a asignar esa carga. Entonces, toco la viga y observe que me aparece la carga distribuida en ese lugar. Bien, voy a cerrar esto. Note que al cerrar el cuadro de diálogo, aparentemente la carga ha desaparecido. Realmente la carga no se ha suprimido, sino que simplemente ha dejado de visualizarse. Si queremos visualizar de forma permanente la carga, tenemos en este lugar este botón, símbolos de carga, lo activamos y ya me queda de forma permanente. En cualquier momento yo puedo activar y desactivar el símbolo de la carga y también al lado tenemos la anotación de los valores de carga. Voy a activar, entonces observe que la carga me dice -2, es decir, hacia abajo. Entonces, nuevamente recapitulando el tema del cargado, tenemos en el peso propio, en el caso de carga peso propio, no hay ninguna carga externa, simplemente el peso del elemento en dirección -z. Y en el caso de carga sobrecarga, tenemos la carga distribuida de 2 toneladas sobre metro, tal como se indicaba aquí en el ejemplo. Muy bien, vamos a calcular esta viga y vamos a ver de qué manera podemos apreciar los resultados. Para esto vamos a darle en este botón que dice calcular. Le damos ahí. Y observe ahora en la parte inferior hay un botón que se pinta de color verde y me dice que el resultado del cálculo por el método de los elementos finitos es actual. Quiere decir que los resultados están vigentes. La estructura no se ha modificado y ha sido calculada. Bien. ¿Cómo podemos ver los resultados del cálculo? Vamos a ver. En este nivel de esquemas de robo de estructural hay una opción que se llama resultados. Vamos a darle ahí. Y dentro de resultados vamos a irnos a la primera opción que nuevamente dice resultados. Ok, en este lugar
tenemos para peso propio y para la sobrecarga de 2 toneladas sobre metro. Acá en la parte derecha tenemos una ventana que dice diagramas. Tenemos varias opciones, NTM, deformación, tensiones, reacciones, etc. Supóngase que yo quiero ver las reacciones. Para ver las reacciones de la viga, voy a activar la fuerza en Z, la fuerza en X y el momento en Y, que son las opciones que el programa me permite habilitar para pórticos bidimensionales, y le voy a activar las respectivas anotaciones, es decir, los valores de las reacciones. Le digo aplicar y observe que las reacciones en ambos casos son 5 toneladas. Esa es la unidad de fuerza que me establece, que hemos establecido desde el principio. Entonces, de esa manera yo puedo ver las reacciones. No me muestra reacción horizontal y tampoco momento por la condición de los apoyos. Ahora bien, si yo quiero ver, quiero dejar de ver las reacciones, voy a desactivar estos diagramas y le digo aplicar nuevamente. Entonces elimino la visualización de las reacciones. Voy a venirme aquí a fichas y activo NTM. Supóngase que quiero visualizar el diagrama de momentos. Entonces activo el momento en Y y le digo aplicar. Observe que me hace el diagrama. Si yo quisiera ver únicamente el diagrama y ya no la carga, la desactivo desde este lugar. Entonces veo únicamente el diagrama de momentos. Fíjese que este diagrama, esta parábola, yo la puedo cambiar de escala presionando este botón de signo menos, tamaño de los diagramas, una o dos veces y le digo aplicar. Entonces observe, voy a exagerar un poquito la escala del diagrama de momentos. Puedo hacer 3 o 4 veces, dependiendo cuántas veces o cuán grande queremos ver el tamaño del diagrama. ¿Cómo puedo ver el valor máximo? Para eso nos vamos a la ficha que dice parámetros y observe que en descripción de los diagramas la opción que viene por defecto es ninguna. Entonces vamos a darle que nos muestre las fichas de los diagramas. Le digo aplicar y observe, me dice que acá el momento es 0 y aquí el momento máximo es 6.25. De esa manera yo puedo visualizar el diagrama de momentos. Si yo quisiera visualizar, por ejemplo, el diagrama de cortante, para mí sería el esfuerzo Fz en dirección Z, recordando que nuestra convención de signos, voy a desactivar el momento y activo el cortante, aplicar. Entonces observe, me muestra el diagrama de esta forma. De igual manera yo puedo exagerar un poco la escala para poder apreciar mejor ese diagrama. De esa manera hago un análisis más o menos rápido de la visualización de los resultados. Observe que si yo me voy a peso propio, el corte me va a mostrar distinto porque esto está basado únicamente en el peso propio de la viga de 20 por 40 que asignamos a la sección. Bien, voy a desactivar esto, aplico y me queda totalmente vacío los resultados. Me vuelvo al modelo inicio. Muy bien. Así como hemos creado esta viga, si retornamos a la presentación, tenemos otra viga de, que tiene un apoyo empotrado en este lugar, 5 metros y un voladizo de 2, con un apoyo intermedio, apoyo móvil. Entonces vamos a crear esta viga
la vamos a hacer en el mismo archivo. Me vuelvo a Robot y observe, voy a crear con esta barra, voy a crear desde 0 hasta 5. Me dice que esto va a modificar los resultados del cálculo. Le digo que sí, porque estoy añadiendo una estructura. Y el voladizo era de 2. Entonces me vuelvo a la presentación. Desde 5 hasta 7. Observe que si activo los nudos, tengo un nudo aquí a los 5 metros y a los 2 metros tengo otro nudo. Bien, voy a aplicar, el apoyo empotrado acá. Selecciono empotrado y topo el nudo que corresponde y apoyo móvil a este nudo. Si queremos ver los símbolos un poquito más grandes, la numeración de los nudos, puedo hacer clic derecho en pantalla, mostrar, y aquí el tamaño de los símbolos, en vez de 30 le digo 40. Entonces estamos exagerando un poquito la visualización para facilidad, para poder comprender un poco mejor. Bien, activo la visualización de la carga. Recuerde que desde este lugar podemos hacerlo. Entonces, ahora lo que debemos crear es una carga triangular en el tramo de 5 metros que tenga que va desde 0 hasta menos 1.5 toneladas sobre metro. Para hacer esto, nos venimos al robot. En el caso de carga sobrecarga, observe que nuevamente tenemos el caso de peso propio y de sobrecarga. En el caso de carga sobrecarga, vamos a crear una carga con este botón que dice definir carga. Nos venimos a barra y aquí tenemos la segunda opción que dice carga trapezoidal. Si le doy en la opción de carga trapezoidal, tenemos la opción de una carga P1 y la carga P2 para realizar una carga trapezoidal. Entonces, la carga P1 la vamos a mantener en 0 y la carga P2 menos 1.5, fíjese la unidad es toneladas sobre metro. Entonces desde 0 hasta menos 1.5, recuerde que estamos en dirección Z, por eso el valor negativo para que vaya hacia abajo, y en el sistema de coordenadas global. Muy bien. Cuando tenemos dos cargas, dos valores de carga en un mismo elemento, debemos tener el cuidado de aplicar correctamente. Observe que P1 es 0 y P2 es menos 1.5. Si yo vuelvo a mi presentación, el valor 0 para la carga debería estar a la izquierda y menos 1.5 debería estar a la derecha. Entonces, voy a darle acá en añadir y acá debo tener un cuidado especial. Cuando voy a aplicar la carga, aparecen unas flechas en la barra. Por ejemplo, si yo me apego hacia el lado izquierdo, observe que aquí aparece una flecha de color azul, acá también, que me apunta de izquierda a derecha. Si yo aplico en este sentido, el primer valor de la carga lo va a aplicar a la izquierda y el segundo hacia la derecha. Pero si el cursor lo traigo a la derecha, observe que el sentido cambia, por lo tanto el valor 0 para la carga va a ser aplicado aquí y el otro valor será en el lado opuesto. Entonces, voy a hacer la aplicación cerca del lado izquierdo para que el sentido de la carga sea hacia la derecha. Entonces, hacemos eso
y observe que se me aplica la carga triangular desde 0 hasta 1,50, creciendo hacia la derecha, tal como me indica en la presentación. También en la parte final, en el nudo del extremo, tenemos una fuerza de 1 tonelada. Entonces voy a volver a Robot. Y en este caso voy a volverme a esta opción de nudo, cargas en nudo. Utilizo la opción de fuerza nodal y en dirección Z me pide el dato en toneladas. En dirección Z le digo -1 tonelada. Agregamos, como es una fuerza en nudo, voy a buscar el nudo 5, hago un clic sobre el nudo 5 y observe que me aparece la fuerza de esa manera. Voy a cerrar esto. Bien, voy a calcular la estructura. Algo que quiero mostrar y muy importante acá es que cuando creo dos estructuras que no estén conectadas entre sí, el programa me va a hacer la advertencia de que está ocurriendo esa situación. Le digo calcular y me sale el mensaje de advertencia, estructura disyunta. ¿Desea continuar? Bueno, para este caso no hay ningún problema, le digo que sí. Simplemente es una advertencia, no es un error, sino que el programa, como dije, me está informando que la estructura no está conectada entre sí. Bien, tenemos las dos vigas. Yo puedo irme nuevamente a los resultados, nuevamente resultados, y buscar la opción de sobrecarga. En sobrecarga, por ejemplo acá, yo puedo visualizar los momentos. Bueno, esto está muy grande, entonces lo voy a disminuir un poquito. Disminuyo los diagramas y observe el comportamiento de los momentos flectores en esta viga y para el voladizo. Muy bien. Lo mismo podemos visualizar para los cortes. Este es el diagrama de cortante. Podemos ampliar un poquito más si fuese necesario. Si en algún momento los diagramas se hacen demasiado grandes, por ejemplo así, fuera difícil de apreciar, tenemos este comando que dice normalizar. Si le damos ahí, entonces observe que todos los diagramas se vuelven bastante pequeñitos, fáciles de visualizar. Bien, voy a desactivar los esfuerzos en Z, aplicar, me queda libre la viga. Voy a volverme otra vez al modelo, inicio, vamos a crear una nueva viga. Por ejemplo, tenemos acá esta viga que tiene voladizo a ambos lados de 1,50 y el tramo central de 5. Entonces voy a crear la viga, me vuelvo a Robot. Voy a partir siempre del 0, fíjense en este lugar, el 0, en cualquier parte, tomando en cuenta la ventaja de que el robot se adapta su cursor a la rejilla. Entonces, desde aquí me voy a ir hasta 1,50, tengo que ir revisando acá la coordenada. Aquí tenemos el 1,50, 1,50. Me dice que los resultados del cálculo se van a perder, le digo que sí. Luego, desde 1,50, para que el tramo sea de 5 metros, tengo que irme hasta 6,50. 6,50.
Entonces sería hasta acá. Y de 6,50 tendría que irme, para que el otro voladizo tenga 1,50, tendría que irme hasta 8. En la parte superior podemos controlar acá el voladizo ahí. Voy a cerrar esto. Entonces tenemos un tramo acá, un tramo central de 5 metros y un voladizo de 1,50. Voy a colocar los apoyos tal como me indica en la presentación. En el primer voladizo el apoyo es fijo y en el otro es móvil. Entonces voy a aplicar rótula acá en este nudo. Fíjese que esto lo podemos aplicar también por número de nudo. Por ejemplo, acá es el nudo 7, me indica esto. Entonces selecciono rótula y le digo acá selección actual el nudo 7 y le digo aplicar. Entonces aplico este valor. El otro apoyo es móvil y observe que es para el nudo 8. Entonces me vengo aquí, escribo nudo 8, apoyo móvil, aplicar, y es otra manera en que nosotros podemos aplicar los diferentes apoyos. Voy a cerrar esto. Veamos las cargas. Hay una carga de 2 toneladas sobre metro en el tramo central distribuida. Entonces, estoy en el caso de carga de sobrecarga. Voy a activar la visualización y le digo definir cargas en barras. Selecciono la carga distribuida, -2, está correcta. Le digo agregar y selecciono el tramo central. Ahí está. Muy bien, voy a volver a la presentación. Observe aquí, tengo un momento de 8 toneladas sobre metro en el nudo del extremo. Voy a aplicar un momento precisamente en ese nudo. Entonces, me vengo al nudo, la primera que dice fuerza nodal, y aquí hay que tener mucho cuidado. Note que la fuerza puntual me mantiene el último valor que yo haya introducido. En este caso, en Z ya no me interesa, voy a poner en 0 otra vez el valor. En X y en Z, fuerzas puntuales, ya no tengo. Pero me da la posibilidad de colocar un momento. Entonces, observe que el valor positivo tiene este sentido. Y según mi presentación, el momento va en el sentido opuesto, con un valor de 8 toneladas. Entonces, me vengo acá. Como el valor positivo viene en sentido horario, voy a colocar aquí el momento en Y -8 toneladas sobre metro para que vaya en el sentido contrario. Le digo agregar. Y ese valor puedo aplicar al nudo 6, que es este de acá. Puedo hacerlo aquí o directamente de forma gráfica, como vimos hace un momento. Entonces acá le digo nudo 6, aplicar. Entonces observe el momento flector aquí se me ha colocado. Ok. Volvemos a la presentación. En el otro lugar tenemos una fuerza en vertical de -1 tonelada, pero está inclinada a un ángulo de 60 grados respecto de la horizontal. Entonces la fuerza es -1. Voy a volver a robot. Fuerza en nudo. Observe nuevamente, el momento me quedó con el último valor que metí. En este caso lo vuelvo otra vez a 0. Y en Z le voy a decir el valor -1. Ahora bien, este valor yo tengo que establecer para este valor el ángulo de inclinación. Observe acá, tengo una línea horizontal y de ahí para abajo se miden los ángulos
Entonces, como la inclinación es de 60 grados, pero hacia el otro lado, entonces debo colocar un ángulo negativo, es decir, menos 60 grados. Entonces, voy a colocar acá el ángulo menos 60. De todas maneras, si cometemos algún error, nosotros lo podemos modificar, como vamos a ver enseguida, en los esquemas de cargas. Entonces, vamos a colocar la fuerza de menos 1 en dirección Z, pero con un ángulo de menos 60 grados. Entonces le digo agregar, y esto lo vamos a aplicar al nudo 9. Muy bien. Parece que hemos cometido un error. Bien, voy a cerrar esto. Observe que los 60 grados los toma, pero a partir de la dirección que yo había seleccionado. Como he seleccionado la dirección Z va hacia arriba y se utiliza el sentido horario como positivo, yo le di valor negativo de 60 grados, entonces la fuerza la ha tirado hacia el lado incorrecto. ¿Cómo podemos corregir este problema? Bien, veamos. Para eso, nuevamente me voy a volver a la presentación. La fuerza tiene que estar respecto de la horizontal 60 grados hacia este lado. Quiere decir que a partir de la vertical, si yo voy a medir desde la dirección Z, debería estar inclinada 30 grados, pero positivo, para que se venga hacia este lugar. Entonces, para hacer esta corrección, voy a venirme a los esquemas de robot y en el esquema que dice cargas, vamos a darle ahí. En el esquema de cargas, tengo la posibilidad de visualizar el caso de carga peso propio o sobrecarga. Visualizo la sobrecarga y tenemos acá para los diferentes elementos todas las cargas que se están aplicando. Observe aquí el nudo 9, acá me muestra la lista de todas las cargas y aquí me muestra para el nudo 9. El elemento 9 tiene, me dice la lista, una fuerza en Z de menos 1 con un ángulo de menos 60 grados. Observe, si yo al ángulo le pongo 0, note que la carga se me corrige en dirección Z, y si le pongo al ángulo valor positivo de 30, ahora sí la carga tiene 60 grados pues respecto de la horizontal. Entonces de esa manera yo puedo modificar. Fíjense que si yo quisiera aquí en vez de 1, yo podría darle menos 5, por ejemplo, valor de menos 5 a la carga puntual, o cualquier otro valor. Yo puedo modificar cualquier valor de los que están acá a través de esta tabla. Entonces voy a mantener esto en menos 1. Ahí está la carga de menos 1 con ángulo de 30 grados que corresponde a la viga tal como habíamos previsto en nuestro modelo. Voy a volverme al inicio. Finalmente, el último modelo de viga que vamos a crear es este, que tiene un apoyo elástico, que tiene una constante de resorte de 80 toneladas sobre metro y otra de 50 toneladas sobre metro. La viga mide 6 metros y el voladizo mide 1,50. Entonces voy a volverme a robot, dibujo una viga, partiendo siempre del 0, 0, bueno, de la coordenada 0 para la dirección X. Entonces hago un clic por acá y que mida 6 metros, voy chequeando
voy controlando hasta acá en dirección vertical. Ahí está. Y el voladizo, si nos volvemos acá, es de 1,50. Ok. Entonces desde aquí hasta 7,50 perfectamente creado el modelo. De todas maneras, si tuviésemos dudas y necesitamos ver las medidas de nuestras vigas, nosotros podemos crear algunos elementos de cota, como vamos a ver enseguida. Si yo quisiera saber la longitud de cada uno de estos elementos de forma visual, entonces vamos a darle aquí donde dice herramientas. Y dentro de herramientas me aparece esta ventana con esta opción que dice líneas de cota. Esta ventana, si yo quiero, la puedo anclar en este lugar, ahí. Entonces dibujo una línea de cota, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, y arrastro hacia abajo, desde aquí hasta aquí, y arrastro hacia abajo, finalmente desde aquí hasta aquí, y arrastro hacia abajo. Es una forma de comprobar que las longitudes de mis elementos están correctos, ¿no? Yo puedo acotar desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, y de esa manera hacer el chequeo mediante estas cotas visibles. En el momento en que ya no las voy a ocupar, puedo seleccionarlas y le doy suprimir para eliminarlas, ¿no? Es una forma bastante sencilla de poder, como dije, hacer un chequeo de las dimensiones de los elementos que estoy creando. Bien, volvamos a nuestra última viga. Voy a crear un apoyo elástico con una constante K de 80 toneladas sobre metro y otro con una constante K de 50 toneladas sobre metro. Entonces me vengo a apoyos. Como no tengo creado ese tipo de apoyo, vamos a darle nuevo apoyo. Y dentro del cuadro de diálogo tenemos la segunda opción que dice elástico. El apoyo elástico, vamos a crear uno que tiene el desplazamiento en Z ya no restringido, sino que me permite colocar el valor en toneladas sobre metro, el valor de la constante de resorte. En este caso 80, vamos a crear aquí el nombre K80, así lo vamos a llamar, y tiene este valor la constante. Entonces le digo agregar, voy a crear el otro, este que se llame 50, K50, ese es el nombre, y cuya constante de resorte en Z es 50 toneladas sobre metro. Agregar, voy a cerrar este cuadro de diálogo y observe que ambos apoyos de resorte ya están creados. El K80 lo aplico al nudo 10 y el K50 lo aplico al nudo 11 y me queda aquí el voladizo. Muy bien. Voy a volver a la presentación. Carga distribuida de 1 tonelada sobre metro. Entonces, en el caso de carga sobre carga, en barra, carga distribuida de -1 tonelada sobre metro. Le digo agregar y selecciono este tramo de barra y este. Entonces, esta barra está aplicada sobre estos resortes. Bueno, tenemos 4 vigas creadas según nuestra presentación. Entonces voy a calcular la estructura. Me dice que la estructura es disyunta porque no están unidas entre sí. Le digo que sí continúe con los cálculos. Posiblemente me salga algún problema de estabilidad. Es porque solamente cuando aplicamos resortes debemos
restringir en alguna dirección para evitar la inestabilidad. De todas maneras, a efectos de este ejemplo académico, podemos presionar escape para ignorar la advertencia. Bien, me sale que la estructura es disyunta. Hay una inestabilidad en el nudo 12. Fíjense que el nudo 12 es este de acá, precisamente porque estos apoyos que hemos creado solamente tienen parcialmente restringida la dirección Z, pero las otras direcciones no les pusimos una restricción, por lo tanto la estructura vendría siendo hipostática. Bueno, a efecto, como dije, de este ejemplo muy académico, lo vamos a dejar así, pero entendemos que debemos restringir en la dirección horizontal también para que la estructura deje de tener esa inestabilidad. Bien, pasamos a los resultados según la forma que ya hemos visto, y dependiendo de los tipos de carga, voy a desactivarlas por un momento. Podemos ver los diagramas de momentos, los diagramas de corte, etc. Entonces el programa me permite visualizar el diagrama de momentos de cada uno de las vigas que hemos creado. Me permite ver sus reacciones y sus diagramas de corte. Voy a aplicar el diagrama de corte. Observe que cada viga tiene su propio diagrama. O si yo desactivo esto, puedo ver las reacciones en dirección Z. Cada viga me presentará sus respectivas reacciones en función del tipo de carga, las longitudes y el tipo de apoyo. Bien, con eso concluimos esta segunda clase. Espero que en casa puedan seguir paso a paso todo este procedimiento para poder en una siguiente clase encarar la generación de pórticos bidimensionales. Eso es todo por ahora y nos vemos en la siguiente clase.